seguimos haciendo versión original en la mañana del EU15. Vamos a conversar ahora con el concejal Marcelo Castronovo. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día, Raúl, y buen día a la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hemos tomado nota que has decidido dejar la presidencia del bloque de concejales. ¿Qué ha motivado esta decisión? Bueno, en realidad lo que he hecho a partir del 1 de septiembre es tomarme una licencia por el término de 60 días por 2 meses en toda mi condición de concejal. Ajá. Esta es una posibilidad que se brinda. Yo voy a explicar ahora a continuación los motivos, pero he tomado licencia como concejal. En el marco de eso, lo que corresponde es que la presidencia del bloque inicialmente la ejerza quien ocupa la vicepresidencia, la que hoy está la vicepresidenta, que es la concejal Colombia, a cargo de la presidencia. Y yo me he tomado licencia y por supuesto hemos convocado al concejal suplente, que es el concejal César Mora. Ajá. Bueno, ¿y ahora el motivo de la licencia? Bien, el motivo de la licencia, como vos sabés, yo sigo trabajando en el aeropuerto Castelo y por razones de la pandemia, emergencia sanitaria, cuento con un equipo estrecho de 4 colaboradores, los cuales por distintas razones, como personal inmunodeprimido, personal que tiene hijos menores y un caso especial a la que debe trasladarse a otra ciudad, me he quedado sin personal, lo que me demanda más tiempo para mantener la operatividad, más tiempo en el aeropuerto como para mantener la operatividad del aeropuerto Castelo, el que hasta la fecha nunca ha dejado de operar, lo que sí lo viene haciendo a requerimientos. Entonces, de tener la continuidad de las horas de trabajo me daría una incompatibilidad horaria que no corresponde. Esa es la razón por la que me tomé inicialmente estos 60 días, como para seguir teniendo activo el aeropuerto, que en estas condiciones, honestamente, nos permite tanto evacuaciones sanitarias como otro tipo de vuelos que hacen al desarrollo de las ciudades. Para el caso, anoche un vuelo especial a las 3 de la mañana, y esas razones lo he analizado y considerado que en las condiciones que se está trabajando hoy en el Consejo Deliberante, donde hay un receso hasta el día 11 y se está evaluando, ya se evalúa otro trasladar las sesiones, me parece que cumplo como servidor público, lo digo, y por supuesto en el marco de no incurrir en incompatibilidad, es más necesario continuar dando servicios desde el aeropuerto. Además, digamos, has decidido preservar tu fuente laboral de última. Claro, bueno, además el trabajo que vengo haciendo hace más de 30 años, claro, lógicamente. Pero yo doy esta explicación más graficada. En la farmacia necesitas un farmacéutico que lo habilite, ¿verdad? Para que pueda trabajar. Bueno, el aeropuerto tiene las mismas condiciones. Necesitas una persona que tenga la licencia de jefe de aeropuerto para que siga funcionando. En la zona la licencia la tengo yo, no hay otra persona que me pueda reemplazar, por eso con el afán o el fin de poder darle operatividad que siga trabajando el aeropuerto, me veo la obligación, e insisto, no quiero, bajo mi punto de vista, no corresponde que haya incompatibilidad horaria, por eso opté por seguir con la actividad aeronáutica. Pero esta licencia, insisto, es por 60 días, esto en todo momento todos apuntamos a una normalidad, a volver a la actividad normal. Contando con el personal necesario, voy a volver a ocupar mi banca. ¿Y a ocupar la presidencia? Me fui de la presidencia del bloque lo eligen los propios concejales del bloque. Si los concejales resuelven elegir a otro presidente, por supuesto que estoy de acuerdo, es lo que corresponde, no es un tema que la presidencia creo que le quite el sueño a nadie. Yo fui en 3 oportunidades durante 3 años elegido por mi compañero de bloque, pero si hoy la elección va por otro, va a haber una renovación también, no solo ahora por la incorporación de César Mora por 60 días, sino que también se ha incorporado el concejal Angos. Eso se lo tienen que evaluar, o lo tenemos que evaluar en el marco del bloque de Juntos por el Cambio. Marcelo, más allá de esta decisión de preservación de fuentes... Perdón, Raúl, lo que sí tengo muy claro que voy a finalizar mi mandato, pues el compromiso que asumí. Ajá. Bueno, precisamente ahí iba a apuntar la pregunta, digo, más allá de la preservación de la fuente laboral, la necesidad de volver al aeropuerto Gobernador Castelo para que éste continúe en actividad. Algunos indicaban que también esto se había motivado en algún punto porque estarías teniendo algunas discrepancias con el Ejecutivo Municipal. ¿Hay algo de verdad en eso? Bajo ese punto de vista, no, para nada, para nada. Siempre tuve el mismo diálogo con el intendente como con todos sus funcionarios. No, es una razón absolutamente personal. Yo en el parte de prensa
ese dio el bloque y lo dejé muy claro, es un tema personal, no tiene que ver con ninguna diferencia. Yo sé que se ha comentado, pero lo quiero desmentir de plano, bajo ningún punto de vista, Raúl. Yo sigo apostando a este gobierno, lo represento, me han honrado, no solo los vecinos colocándome en el Consejo Deliberante, pero la gente con la que trabajo, el equipo de trabajo, mis compañeros concejales, presidiendo el bloque por tercer año consecutivo, así que bajo ningún punto de vista esto no tengo diferencias con nadie. Vos decís que en 60 días volvés al Consejo. Sí, mi licencia es hasta el 31 de octubre. Marcelo, gracias por atenderme. Por favor, gracias a vos y por haberme permitido aclararlo. Y de paso poder insistir en esto, recién estaba viendo el informe que ha hecho el doctor Marco Trípoli, seguimos sumando casos, debemos cuidarnos, permanecer en casa, transmitir el mensaje de concientización y que nos cuidemos entre todos. Bueno, que así sea. Un abrazo, que estés muy bien. Te mando un gran abrazo, que estés bien, gracias. Muy bien, era la palabra de el ahora con licencia concejal Marcelo Castronuevo, quien aclaró y dio precisamente los pormenores del por qué se ha tenido que tomar esta licencia en el Consejo Deliberante de la Municipalidad del Partido de Patagones. Él lo aclaró, él dice que tiene buen diálogo y que respalda a este gobierno, a pesar de que hay muchos que sostienen e interpretan que estaría teniendo algunas diferencias sustanciales con la administración municipal. Pero ustedes lo escucharon en la voz del propio Castronuevo, que dijo que esas diferencias no existen, que es parte de este gobierno, que sigue trabajando como tal y que en 60 días volverá a ocupar su banca de concejal. Esto llegó a ustedes, como es habitual, de la mano de Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, que está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones, y de Fábrica de Pastas Artesanales La Luisita, de 25 de mayo 455 de la ciudad de Vierna. Volvemos a estudios.